Hermanos, ¿cómo han estado? Bendiciones. Vamos a tener un momento de palabra de Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos? Vamos a orar. Vamos a honrar a Dios, su presencia en medio de cada uno de nosotros, que podamos escuchar su voz que hable a nuestras vidas para seguir siempre su ejemplo, porque Él es el ejemplo que queremos siempre seguir, ¿verdad? Vamos a orar. Señor Jesús, en este día te adoramos, honramos tu presencia en medio de cada uno de nosotros. Amado Espíritu Santo, tú eres el que nos va a guiar a toda verdad y toda justicia. Honramos tu presencia en este día para que nos ayudes a entender, que podamos escuchar palabra tuya y que nos ayude, Señor, a seguir en hasta alcanzar la meta que, Señor, que es llegar donde tú estás, Señor. Podamos nosotros manifestar en nuestra vida, Señor, tu presencia, tu gloria, porque somos vasos donde tu presencia, tu gloria viene y se deposita, Señor. En nombre de Cristo Jesús te adoramos, Señor. Amén. Bendiga, vamos a hablar un poquito en esta mañana. Hay un tema muy hermoso que se ha hablado otras semanas acerca de lo que Dios más desea para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en este caso, el primero, lo que Dios más desea, dice, el Señor quiere que conozcamos a nuestro Señor Jesús. Él es nuestro máximo ejemplo. Ustedes saben que ¿quién fue el hombre más feliz del mundo? Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él en ningún momento, solamente hubo una ocasión en la que él se molestó mucho, pero fue cuando los mercaderes estaban en el templo, ¿verdad? Negociando. En ese momento se enojó bastante, pero aparte de eso, él siempre fue un hombre muy feliz y constantemente desde niño él aprendía era muy inteligente, aprendía sabiduría y, y por eso es que muchos filisteos o la gente que conocía de la palabra del Antiguo Testamento, ellos se quedaban asombrados por Jesús, por su sabiduría, ¿verdad? Y les entraba lo que era la unción de la vaca, ¿verdad? ¿Saben cuál es esa? Sí, porque Jesús comenzaba a hablar, empezaba a enseñar y todos se quedaban. ¿Cómo cuestión? ¿Cómo que no? De veras, ¿verdad? Es inteligente como él aprendía, ¿verdad? Entonces, él fue feliz en todas las áreas de su vida. Emocionalmente nunca tuvo un momento de quebranto, ¿verdad? E inclusive cuando sus discípulos, en el momento que él iba a la cruz, sus discípulos les dijo, vénganse, acompáñenme a orar. Y los discípulos que hicieron, pues se quedaron dormidos, ¿verdad? Y era el momento más difícil para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y qué triste que los discípulos no pudieron acompañarlo, mas sin embargo él no les reprochó mucho, o sea, entendió, ¿no? Que eran humanos y necesitaban ser fortalecidos, ¿verdad? Después de eso vemos cómo hasta en la cruz él nunca se quejó, nunca dijo, no, pues esta humanidad a la cual yo tuve que venir a morir, ¿verdad? En la cruz. Él nunca se quejó, fue un hombre completamente feliz. Entonces ahí está nuestro mayor ejemplo. ¿Cuántos de nosotros somos tan felices como Jesús? Amén, ¿verdad? Pero de repente nos llegan cualquier cosita y nos agüitamos, ¿verdad? Entonces debemos de seguir su ejemplo. Pero él tenía un secreto muy importante en su vida. Él siempre estaba guiado por el Espíritu, él era guiado por el Padre. Todo lo que el Padre le decía que hiciera, él hacía. Entonces había una comunicación constante con el Padre, ¿verdad? Era Jesucristo hombre aquí en la tierra, mas sin embargo, él siempre estaba pendiente de escuchar la voz de su Padre. Él nunca hacía nada si no estaba conectado con él. Entonces, es ahí lo importante. Ese es uno de los secretos, estar conectado con el Padre para poder nosotros vivir felices, vivir ante cualquier situación que se presente, no nos venza, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir ese ejemplo. Vamos a entender que el Señor Jesús, Él entendía lo que es el alma, como nosotros somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y cómo, ahora vamos a entender cómo es que en el alma es donde reside todas nuestras emociones, reside nuestra mente, nuestra voluntad, está en el alma. Y eso es lo que nosotros necesitamos redimir. El cuerpo responde a lo que el alma indica, ¿verdad? Y entonces el alma responde a lo que el espíritu conectado con Dios. Vamos a ver cómo en el diseño original de Dios, el hombre era un hombre inmortal. Adán, al principio de ser creado, él fue creado para ser, en su diseño, para ser inmortal, para morir, no ver nunca muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque completamente él recibía su espíritu, se comunicaba directamente con Dios. Entonces su alma, su ser, su yo, obedecía a todo lo que el espíritu le decía. Entonces, por consecuencia, el cuerpo pues era
en un cuerpo, se puede decir, pues inmortal realmente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo el alma es lo que nosotros necesitamos revivir actualmente. Porque, por ejemplo, si tú vas a alguien te dice, tienes que venir a la iglesia, y tú dices, ay, no, pues no sé, no, pues está muy nublado, ¿verdad? O no me siento, ay, me duele la muela, ¿verdad? Entonces, tu alma es lo que te está diciendo, no vayas, ¿para qué vas? O sea, pues quédate en tu casita, mira, tómate una aspirina, algo que te ayude a calmar ese dolor, ¿verdad? Entonces, todo reside en el alma. Entonces, lo que tenemos que nosotros aprender a entregar a Dios y a revivir es nuestra alma, porque nuestro espíritu siempre está dispuesto, pero nuestra alma no. Eso depende como yo me sienta, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender también eso. Y lo más importante es redimir nosotros nuestra alma al Señor, ¿verdad? Entonces, acá debemos de entender que nosotros, Dios se mueve a través de diseño. ¿Qué es un diseño? Para un ejemplo, por ejemplo, un rompecabezas. Si yo tengo un rompecabezas, tengo todas las piezas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no tengo el modelo o el diseño? ¿Qué voy a hacer con ese rompecabezas? Pues nada, porque pues va a estar como... Bueno, pero sin embargo, cuando nosotros vemos la foto, rápido empiezas tú, porque ya vistes el modelo, el diseño original. Entonces eso aplica para todas las áreas de nuestra vida, y en toda área siempre tenemos que tener una idea realmente que lo que queremos, a lo que queremos llegar a ser, lo que queremos ver. Y eso se logra cuando nosotros podemos entrar en esa comunicación con Dios, en ese tiempo de oración, podemos ver en nuestro espíritu, ver qué es lo que realmente el Señor quiere para nuestras vidas y el modelo, ¿verdad? Un ejemplo, Moisés, ¿se recuerdan cuando Moisés subió a la montaña? El Señor estando allá le dio el diseño del tabernáculo. Entonces, cuando él bajó, pues él ya sabía qué se iba a hacer. Entonces, con lujo de detalle, les digo, traigan esto, traigan aquello, vamos a hacer aquí este lado. O sea, instrucciones específicas se logran cuando tienes el diseño correcto, original, ¿verdad? Entonces, ese diseño tenemos que buscarlo. Y en la oración, en el tiempo cuando metemos con Dios, es cuando Dios revela qué viene para tu vida. Un tiempo precioso la oración, el poder tener esa comunicación con Dios, el estar constantemente sumergido en Él, es cuando bajan los diseños de Dios para tu vida. Y entonces de esa manera nos evitamos estar copiando a alguien más. Mira, yo quiero ver a esa persona como es, pues me voy a vestir como él para ser como él, ¿no? Entonces ya no dejamos de copiar, dejamos de entrar, podemos bajar el diseño correcto de Dios para nuestra vida. Entonces, el diseño original del hombre fue que Adán, Dios lo creó, puso sobre él, sopló aliento de vida, le dio un alma, un espíritu, su cuerpo, y el espíritu constantemente escuchaba la voz de Dios, ¿verdad? Entonces él podía comunicarse con Dios. En aquel tiempo cielos y tierra estaban unidos, porque él caminaba en ese huerto, ¿verdad? Y escuchaba la voz de Dios y platicaba. Pero algo pasó cuando el hombre perdió esa comunicación con Dios. ¿Saben? Ustedes recuerdan el pasaje cuando Eva, que la engañó el Señor, la engañó el Señor Satanás, no el Señor, digo, el enemigo, como una serpiente, llegó a ese lugar y la engañó. Entonces en ese momento algo pasó muy grande, porque ella le invitó a Adán que comiera ese fruto, y en ese momento vino el pecado, la muerte a la vida, ¿verdad? Entonces hasta ese momento el cuerpo, dijimos que era inmortal. En el momento que recibe ese pecado, entra la muerte. De repente hagan de cuenta que estaba la dimensión completa de Dios en el tiempo, no había tiempo. Eternidad significa que no hay ni principio ni final. El Señor dice que Él nos escogió desde antes de la creación del mundo, ya estábamos en el pensamiento de Dios. Entonces nosotros somos seres eternos. No tenemos ni principio ni final, vamos a estar con Él por siempre. Mas sin embargo, debido al pecado de Adán y Eva, este cuerpo mortal tiene solamente un espacio de tiempo, un cronos, un tiempo. ¿Cuánto es lo máximo que puede vivir una persona? 120 años, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo pasó de ser un cuerpo inmortal a un cuerpo mortal. Entonces, tenemos 120 años que Dios nos regala para que usted pueda amar a Dios, a su familia, a sus hijos, disfrutar de lo máximo que es Él. Entonces, estamos condicionados ahora por un tiempo. Después, entonces, el modelo original fue ese, que fuéramos eternos, mas sin embargo, por el pecado,
caímos en pecado, entonces eso se quebró. Y es por eso que fue necesario que viniera nuestro Señor Jesús, porque a Él se le conoce también como el segundo Adán, perdón, ¿verdad? Entonces, pero ustedes saben, en una ocasión un niño le preguntó a una maestra de escuela dominical, la maestra estaba hablando acerca de que pues hay que perdonar nuestros pecados y que el enemigo Satanás constantemente está buscando a cualquier alma para poder atacarla y destruirla, ¿verdad? Entonces el niño estaba pensando y dijo, maestra, Satanás anda como león rugiente buscando a quien destruir, ¿verdad? Devorar, sí, ok. Bueno, pero ¿qué pasa si le predicamos a Satanás? Lo convertimos y se acaba todo problema. ¿Verdad? Entonces la maestra dijo, híjole, esa no me la habían preguntado, ¿verdad? ¿Cómo le contesto al niño? Y el niño dijo, es cierto, nomás vamos a darle el plan de salvación a Satanás. Se convierte y mire, todos felices. No va a haber ni más tristeza, ni dolor, nada. Entonces la maestra se quedó pensando, oye, ¿de veras? Pero, entonces ella estudiando pudo ver y darse cuenta que Satanás no tiene derecho al perdón, como el hombre, porque el hombre sí tenemos derecho al perdón, pero Satanás no, porque a él nadie lo engañó. Cuando Dios lo creó, dice la palabra de Dios, que cuando en el día de su creación fue creado de una manera espectacular, hermosa, fue un lucero, resplandecía, había una luz dentro de él. Él era el máximo de la creación de Dios en ese tiempo. Antes de la creación del hombre, Satanás fue creado, se le conocía como lucero, ángel de luz. Era lo más hermoso que había. Inclusive dirigía la adoración celestial, todos los ángeles, aleluya, ¿verdad? No sé cómo cantaban, pero él era lo máximo. Y sin embargo, hubo un momento en el que él se veía como un espejito, ¿verdad? Espejito, ¿quién es el más bonito? Y veía a todos los querubines, veía a todos los ángeles y decía, oye, nadie se parece a mí. Y yo estoy como medio, o sea, fui creado con mucha hermosura, ¿verdad? Más que los demás ángeles. Entonces empezó a entrar en él ese deseo por querer ser como Dios y llegar y tomar el lugar de Dios, ¿verdad? Y en ese momento, ¿qué pasó? Él comenzó a hacer contrataciones, empezó a decirle, ángeles, mire, véngase conmigo, yo soy del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, ustedes hay que derribar a Dios, porque, pues miren, véanme a mí, yo soy igual a Dios, casi igual a Dios, entonces, véngase conmigo. Y tristemente, por sus contrataciones, muchos ángeles le siguieron, dijeron, oye, de veras, queremos cambio, y cambio en el cielo, y se unieron a él. Y en ese momento dice que Dios rápidamente, ¿qué fue lo que hizo Dios? Quitó de él la luz que había puesto en su vida. Y lo expulsó y lo mandó, lo sacó de ese ámbito celestial donde él estaba, él cayó. ¿Por qué? Porque en un momento él propuso en su corazón ser igual a Dios. Entonces, él no tiene derecho al perdón. ¿Por qué? Porque a él nadie lo engañó. Mas, sin embargo, a nosotros, como seres humanos, alguien nos engañó. Y ese fue Satanás, queriendo robar la gloria que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y él constantemente está buscando eso. ¿Ah? Entonces, por eso es que nosotros sí tenemos perdón, pero Satanás no. Entonces, el modelo original fue ese, que pudiéramos tener, nosotros estemos conectados con cielo y tierra unidos en nosotros. En el momento de la caída, ¿qué sucedió al momento de la caída? El hombre ya no tenía comunión con Dios directo. Ustedes saben que cuando el hombre salió del huerto de Edén, fue echado, comenzó él poco a poco, él fue perdiendo esa visión celestial que tenía. Llegó al punto donde Jacob todavía él pudo ver un ángel y pelear con él. O sea, lo veía. Pasó un tiempo, y un tiempo donde hubo tanta la decadencia que ya no había nada de espiritualidad en el pueblo de Dios. Todo era por sacrificios, ofrendas, pero no, yo no quiero ver a Dios porque que vaya su sumo sacerdote. Órale, el sumo sacerdote, pues denle para que siga echándole ofrendas. Pero el pueblo, ya ellos sabían que no tenían ese contacto con Dios. Se perdió completamente eso en la vida del pueblo, ¿verdad? Entonces, ese modelo que es incorrecto o ese diseño incorrecto que Satanás vino a traer a nuestras vidas, tenemos que borrarlo, quebrarlo. Recuerden, el alma es el que da la dirección, el alma es donde se depositan todas las emociones, todo lo que usted percibe, los sentidos, todo eso se deposita en el alma, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros constantemente hablamos aquí, ¿qué pasa cuando alguien quiebra tu alma? Cuando te dicen, tú no sirves para nada. Entonces,
el cuerpo no recibe eso, el que recibe es tu alma. Por eso ustedes pueden ver que hay gente que han sido heridas tan fuertemente en su interior, pero andan así como muy acá, ¿eh? Pero cuando están a solas, empieza ese quebrantamiento, saben que nadie los quiere y tratan a todo lugar, tratar de imponer el ser diferente, ser fuerte, ser cualquier cosa para dar una cara que no es la de él. Ustedes han escuchado esa frase, ¿no? No, pues esa persona es de dos caras, porque aquí me está diciendo una cosa, pero realmente en su interior solamente él sabe y Dios lo que está pasando en su corazón, ¿no? Entonces, el alma tiene que volver a ser redimida. Por eso el Señor Jesús dijo, tenemos que nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. Redimir tu alma, el tuyo, tus sentimientos, todo lo que tú eres, poder conectarlo una vez más con el Espíritu para escuchar la voz de Dios. Y en ese momento en cada uno de nosotros se conecta cielo y tierra. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe entonces? Es cuando tu interior, tu yo, tus sentidos, tú crees a Dios, te pones, eres uno con Dios, tu espíritu y tu alma se unen y confiesan y saben que Dios es poderoso y puede hacer ese milagro. Puede suceder. ¿Por qué? Porque tu yo, tu interior, en ese momento pudo ponerse, alinearse con Dios. Hubo un alineamiento en ese momento y vino Dios con sus ángeles, vino el mismo Dios, vino y trajo eso lo que tú estabas pidiendo. Ese milagro se logró, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vino el Señor Jesús a hacer, a poder darnos esa oportunidad de poder una vez más tener ese acceso directo a Dios. Entonces tenemos que trabajar para redimir nuestra alma ante los pies del Señor. Volver a nacer. El Nicodemo nunca pudo entender eso. Y era un hombre grande, conocedor de la ley. Pero nunca en su vida pudo entender eso de nacer de nuevo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre? No, Señor, no, pues olvídate, no has entendido. Pero va a haber un día en el que vas a entender. Entonces en ese momento, por eso nosotros tenemos una bendición tan grande, el poder conocer a Dios en nuestra vida. El conocer a Dios hace una diferencia inmensa. Todas tus generaciones, tus hijos, el lugar donde tú vas, todo cambia porque tú conoces a Dios, porque tú estás alineado, tu alma y tu espíritu está alineado a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a volver al modelo original, donde nosotros podíamos estar conectados directamente con Dios. Entonces recuerden, el alma es más difícil de dominar. El cuerpo, muchas veces, la enfermedad viene a la vida. ¿Por qué viene la enfermedad a la vida muchas veces? Porque cuando ya no has escuchado tú la voz de Dios, escuchas otras voces. El enemigo te dice, vas por el médico y de repente te dicen, pues fíjate que como que tenemos que hacer otros estudios porque como que hay algo ahí en tu cuerpo que no se ve normal. Entonces en ese momento, cuando tú no estás conectado con Dios, tu alma redimida a Dios, tú aceptas eso como una verdad y entra el temor en que empieza la duda, ¿verdad? Empiezas a dudar, decir, ¿será o no será? Y le comunicas a tu familiar, fíjate que regresar yo al médico porque otro examen, porque hay algo que no les gustó y ahora sí ya me puse como nervioso porque ¿qué tal si es cáncer? Empiezas a escuchar otras voces, tu alma comienza a conocer, los sentidos empiezan a alinearse con otra voz que no es la voz de Dios. Por eso es que es tan difícil, es tan primordial entender, poder revivir nuestra alma, porque afecta todas las áreas de nuestra vida, el poder estar alineado con Dios, el Espíritu de Dios alineado con tu alma. En ese momento tú de repente dices, pero ¿qué tal si escuchas esa voz y de repente tú dices, no, yo tengo un Dios que está conmigo, Él es Dios que sana mi cuerpo, mi alma, mi cuerpo y mi espíritu están siendo guardados en completa sanidad para Dios. Yo rechazo esa verdad, eso que me están diciendo, y reclamo la sanidad divina para mí. Cambia, pero ¿quién es el que hace la decisión? Tu alma, el tuyo, tus sentimientos, el que empiezas a entender eso que te está diciendo. Entonces, es bien importante que podamos nosotros rendir. Cuando nosotros decimos vamos a rendir nuestra vida a Cristo, ¿qué es nuestra vida? Nuestra alma, porque nuestro espíritu ya está dispuesto. Pero como a él se le cortó la comunicación con alma, espíritu, con Dios, entonces estamos escuchando otras voces que están hablando en nuestra vida y por lo tanto nosotros tendemos a hacer
nuestro cuerpo manifiesta lo que nuestra alma está escuchando otras voces como el enemigo, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo tenemos que vivir sano, tenemos que confesar día a día la sanidad de Dios para nuestra vida. Y en la cruz del Calvario, ¿qué hizo el Señor Jesús? En la cruz del Calvario, Él clavó todas nuestras dolencias, todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, todos nuestros rencores, todo nuestro enojo, toda nuestra falta de perdón. Ahí está en la cruz del Calvario. Y eso es lo que el alma necesita entender, nuestra alma, nuestro ser, nuestro interior tiene que saber eso. ¿Ah? Entonces, cuando viene el temor a nuestra vida, sabemos que no es la voz de Dios, es la voz del enemigo. Y aún hasta el que más está conectado con Dios, a veces te tambaleas. En una ocasión yo escuché, me llegó una carta por el correo y me dijeron, porque yo tengo un marcapasos aquí a un lado de mi corazón, ¿verdad? Marcapasos. Entonces en una ocasión llegó una carta y me dijo, señora Aguiluz, lamentamos decirle una mala noticia. Al parecer su aparato, su device que tiene ese modelo salió defectuoso. Entonces, usted hay una probabilidad de 1 entre 1.000.000 de que hayan salido, de que vaya a fallar. Yo dije, a su mecha. Y entonces yo me empecé a sentir, ya empecé a caminar así, ¿y qué tal si yo soy el 1 en 1.000.000? Me empecé a sentir, iba manejando, ya manejaba más tranquilo, así que ya no puedo hacerle así, porque qué tal si me falla, pues para poder orillarme rápido, ¿verdad? Entonces, el temor entra en tu vida y tú aceptas esa mentira del enemigo. Yo le dije a mi esposa, cuando ella me veía como medio agüitado, le fíjate que por la carta, ¿qué tal si yo soy el 1 entre 1.000.000? Y puede fallar cuando uno trabajando, anda en el camino, algo puede pasar, ¿no? Entonces, ahí entendí, ¿no? Pues yo tengo que ponerme las manos al Señor. El Señor está en mí. Él es mi escudo, mi protección, Él es mi sanador. Y algo muy importante que entonces yo aprendí, ahora cada vez que yo voy al chequeo, tengo que ir cada 6 meses a que lo revisen. Y algo que me queda asombrado es que cada vez que me dice le digo a la técnico, ¿y cómo está? No, dice todo muy bien. Pues fíjate que, ¿y lo de cuánto me queda porque cada 5 años me tiene que reemplazar? Dice, oye, pues todavía sigues como en 80%. Yo llevo 6 años, más de 6 años con él. Todavía hasta dije, Dios está haciendo una sanidad en mi corazón, gloria a Dios, ¿verdad? Wow, entonces digo, Dios es fuerte, hay que confesar esa sanidad, ¿verdad? Entonces, normalmente la persona que nunca ha tenido una enfermedad, pues muchas veces que gracias a Dios, qué bueno, pero los que hemos tenido algo así podemos ver que vivimos por la pura misericordia de Dios. Por eso hay que ser agradecidos con Dios en todo tiempo, ¿verdad? Amén. Entonces, el diseño original dijimos que era el cuerpo inmortal, la presencia del hombre viviendo en esa comunión con Dios. El diseño caído es aquel en el que ahora el hombre depende de sus emociones y de las diferentes voces que escucha, pero ya no depende de la voz de Dios, que es lo que tenemos que hacer, volver a redimir esa alma. Ese tema de alma es un tema larguísimo y profundo, ¿verdad? Muy profundo, porque ahí realmente ahí se basa todo nuestra voluntad, el querer hacer, el no el querer hacer, está en nuestra alma. Entonces, por eso es muy importante saber que cuando nosotros hablamos, ustedes saben que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca, ¿no? Por eso nosotros, eso es algo que nosotros entendimos. Por eso es muy importante que como jóvenes, esto a lo mejor los jóvenes, qué bueno que están allá, pero al rato les vamos a explicar también esto a ellos. Por eso no se recomienda que los jóvenes tengan novio o novia en ese tiempo de juventud. ¿Por qué? Sino al momento en el que ya cuando esté listo, cuando sea la antesala al matrimonio, allí es cuando tú tienes que tener tu novio para poder llegar al matrimonio. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando está uno en esa etapa, uno tiende a hablar de más. Le dice a tu novio, a tu novia, tú eres el amor de mi vida. Tú eres la reina de mis quincenas, ¿verdad? Digo, todavía no, pero vas a ser, ¿verdad? De las que están por fe estoy viendo que voy a ganar. Entonces comenzamos a entrelazar bastantes pláticas y que yo nunca me voy a casar con él si no
eres tú, yo nunca voy a amar a nadie más. Entonces empieza a ser un sinfín de atarte con tu boca. Tantas cosas que prometemos, que hablamos, que nos atamos con nuestra boca. Y recuerden, en el Antiguo Testamento cualquier pacto o trato que había era de palabras, ¿verdad? De repente entró el modelo, el diseño caído de Grecia, que ahora nos enseñó a todos a tener que hacer contratos para todo, porque tu palabra ya no vale. ¿Viste, verdad? En el modelo original tu palabra era lo que tú hablabas. Gloria a Dios. Decía los abuelos así todavía, mi abuelo todavía hacía eso. Cuando iba a trabajar en la albañilería siempre le decía, no, pues 500 pesos, ¿verdad? Muy bien, hecho. Y no había con que, a ver, fírmele aquí, que por si de repente, ¿no? Eso era el seguro, y que, ¿no? La palabra, ¿verdad? Pero ahora se nos enseñó un diseño caído donde todo tienes que protegerte. Lo primero que tienes que hacer es el contrato. Entonces, cuando te vas a casar, una persona, no, pues fírmale aquí. Y muchos dicen, no, pues mejor en unión libre, ¿verdad? Yo no me quiero comprometer. Pero realmente uno se compromete palabra. Por eso cuando estás joven, cuando tú te comprometes, empiezas a decirle te amo, te quiero, no me voy a casar con nadie más, y creces, te casas con la persona que no era, fíjate que tu alma está atada con alguien más. Por eso la necesidad de cuando venimos al Señor, perdona todos nuestros pecados, perdona, limpia mi alma, Señor, todo pacto que yo hice bajo falso entendimiento, yo no quiero. Ha habido casos donde personas se casan con alguien más y de repente se pelean con el novio, tiene una pelea con el esposo y luego lo va al Face. ¿Qué estará haciendo mi antiguo novio? Ay, ¿cómo le irá? ¿Ya se divorció? Y viejo, ¿no? Empieza el pelea, ya no quiere, no, me divorcio de ti, ya no quiero nada contigo. Y de repente escribes en el Face, hola, ¿cómo has estado? Dios te bendiga, ¿no? ¿Qué has hecho? Le mandas un mensaje luego al otro, anterior, a tu novio. Y el otro le dice, pues aquí, pasando malas penas. A ver, platícame. Y empieza esa relación otra vez. ¿No te acuerdas? Ya te metiste otra vez. O por eso es que hay tranquilidad actualmente. Facebook es un número uno para conocer a todas las mujeres o hombres pasados. Por eso el apóstol Pablo siempre dijo, oye, yo ya no me acuerdo, ¿quién era yo? El Señor renovó mi mente, mi espíritu, mi cuerpo, mi ser, todo lo pasado. Ahora yo vivo una vida nueva, todo es hecho nuevo, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, ahora todas estas cosas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque tu alma ya fue redimida, ya sacaste todo eso. Por eso una persona que pudo haber golpeado, matado, violado, lo que usted quiera, pero cuando llegan los pies del Señor, su alma es totalmente sana, limpia, todo eso es redimido, porque en la cruz del Calvario el Señor llevó todo eso, ¿verdad? Entonces, por eso, como les digo, los jóvenes, por eso es necesario como padres, hay que motivarlos, ¿no? Puedes tener muchas amistades, hablar, pero nada de que amigos con derecho, ni nada de ese rollo, ¿verdad? Sino simplemente respetarte. ¿Por qué? Porque tú te tienes que guardar para la mujer que Dios te va a dar. O sea, qué bonito que estamos en otra mentalidad. A nosotros no nos dijeron nada. Alguien puede decir, oye, pues a mí no me dijo nada mi papá, ni nada, yo no sabía. Hice muchos errores en mi vida y qué bueno, porque es parte de tu pasado. Pero ahora, en este nuevo entendimiento, tú ya tienes al Señor en tu corazón, en tu vida, todo cambia, eres una nueva criatura. Eso significa ser nueva criatura, comienza a hacer cosas diferentes, nuevas, ¿verdad? Cosas que no se habían hecho, se van a hacer ahora bajo la dirección de Dios. Entonces, tenemos que impulsar a nuestros jóvenes, que si van a tener este novio, que sea, que ustedes puedan ver, no, ya te preparaste, ya estás lista, has estudiado, ya sabes lo que quieres, entonces esa persona es la que Dios tiene para ti, qué bueno, apoyarlo, viene el matrimonio y comienza hermoso el matrimonio, ¿verdad? Entonces, tiene que ser, muchas veces, hay veces que es bien difícil el joven entender eso, como se hace joven lo que tú más quieres es conseguir las más chavas que puedas y el joven igual, ¿no? Pero qué triste porque esa es la mentalidad del mundo, del cosmos, lo que está viviendo el mundo, pero no es lo que nosotros debemos estar viviendo, ¿verdad? Entonces, que bueno, ahorita ya, ustedes son los primeros que se los dije a los jóvenes, ahora les digo, ¿por qué? Porque hay que entender nuestra alma tiene que ser redimida por el Señor.
Entonces, por eso yo me pongo a pensar, digo, qué cosas, como una persona, de repente tú sabes que hay personas que aman al Señor tanto, se entregan y van a bajar cielo, mar y tierra y de repente algo sucede en su vida y se apartan. ¿Verdad? Entonces, pero lo bonito de esto es que esa persona solo lo que tiene que entender es que su alma, su ser, sus sentimientos tienen que ser redimidos y entregados a Dios para poder escuchar una vez más la voz de Dios. Entonces es nuestro Padre que nos perdona todos los faltas, pecados, lo que tú hayas hecho, lo que más peor que lo hayas hecho, Dios lo perdona. Pero después de eso Él requiere que podamos nacer de nuevo. Entonces, más allá de la salvación, tiene que venir el nacer de nuevo. La salvación es lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros, nos reconcilió con Dios Padre, pero ese es el comienzo. La salvación aquí está. Ahora comienza el sumergirte en las aguas. Ustedes saben que cuando a Jesús lo crucificaron, ¿cómo lo hicieron? Con la cruz así. ¿Luego qué le hicieron? Lo levantaron. Eso es el bautismo. ¿Qué te hacen el bautismo? De repente te levantan para que tú fuiste crucificado juntamente con Él. Eso es lo que significa el bautismo. ¿Ah? Que todo lo que había en tu ser, en tu alma, todo fue crucificado juntamente con Él. Pero tú fuiste, te levantaste y ahora tú eres redimido. Ahora hemos nacido de nuevo con Él. Hemos sido resucitados en Él. Entonces, esos son uno de los temas más, como les digo, son muy largos. El pastor me dijo 3 horas, no te pases de 3 horas, pero no digo, nada más 30 minutos, ¿verdad? Pero es un tema que necesitamos día a día trabajar. El alma se redime, porque si tú no estás conectado con Dios, en un momento, en una distracción, ustedes saben que cuando Eva vino y le ofreció el fruto a Adán, le dijo, mira, fue a la orden de Dios, no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. A un lado estaba también el árbol de la vida, que representa a Cristo. Comió Eva y vino y se la trajo a Adán, ¿verdad? Y Adán lo vio y dijo, oye, pues está bien, perfecto. Porque por la vista muchas veces nosotros nos desenfocamos. Hay tantas cosas que quieren desviar nuestra atención. El enemigo, hay tantas voces y cuando tú estás conectado con Dios, tomas un receso. Por eso tenemos que estar siempre 24/7 conectados con Dios, porque en el momento que tú te desvías tu atención de algo, escuchas otra voz, ya te fuiste. Y en ese momento te empiezan a suceder bastantes cosas en tu vida y después andas tú, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué se me acabó el trabajo? Ya no. Hay tantas cosas que empiezan y tu fe empieza a decaer. Hasta llega un punto donde ya hasta ni a la iglesia vas. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque tu alma escuchó voces que no son las voces del Espíritu. La voz del Espíritu siempre nos está hablando de seguir adelante, de todo el bien, todas las cosas buenas, eso hacer constantemente tenemos que estar escuchando. Entonces, ya voy a terminar. El hombre natural, cuando no es guiado por el Espíritu y el alma no recibe lo que habla el Espíritu, tiende a hacer cosas de la carne. ¿Verdad? El apóstol Pablo decía, vamos a leerlo en déjenme digo, en segunda de Corintios, segunda de Corintios 10, de 10 al 14. Entonces, fíjense lo que pasa cuando nosotros estamos desconectados con Dios y nuestra alma se está alimentando de otras voces, más que nada el enemigo. Eso es lo que sucede. ¿Lo pueden poner en segunda de Corintios 10 al 14? O si no, aquí lo pongo. 10 al 14, ¿verdad? ¿Primera? ¿O es segunda? Primera de Corintios, perdón, sí, primera de Corintios 2:10. Sí, ¿verdad? Se los voy a leer, dice, pero Dios nos reveló, dice, ah, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, ¿verdad? Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Para conocer las cosas de Dios, tenemos que estar conectados, nuestro espíritu con Dios, y lo va a decir a nuestra alma para poder hacer conforme a lo que escuchamos del Padre, ¿verdad?
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Aquí está la gran diferencia. El hombre caído empieza a escuchar las voces, el Espíritu, lo que está aconteciendo en el mundo, y eso se deja guiar por esas corrientes. Pero los que estamos, podemos escuchar, alineados a la voz de Dios, podemos escuchar el diseño de Dios para nuestras vidas y lo que Él está haciendo, ¿verdad? Y no vamos a ser guiados por otras mentalidades, sino por la mentalidad que es el estarse cimentado en Dios, ¿verdad? Entonces, es una pelea que tenía bastante el apóstol Pablo, porque tenía que constantemente enseñar esto, ¿verdad? Y no ser guiados más por las obras de la carne, por las cosas de la carne, constantemente carne, pues ya hasta parecía un barbecue, ¿verdad? Todo eran las obras de la carne, todo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Pero eso se logra solamente cuando hay esa conexión. Alma escucha al Espíritu, el cuerpo comienza a recibir esa instrucción y comienza a manifestarse de esa manera. Por eso Dios nos creó a nosotros para ser vasos. Nosotros somos vasos en los cuales contenemos la gloria de Dios. Dios ha depositado en cada uno de nosotros un peso de gloria. Y depende de ti si ese peso de gloria aumenta o mengua. Cuando nos presentemos delante de Dios nos va a decir, ¿qué tanta gloria hubo de mí en ti? No, Señor, pues yo andaba por otras ondas, ¿no? Pero no, es que cuando nosotros entramos en esa profundidad, en esa comunión, en esa oración, podemos nosotros recibir constantemente, llenar nuestra alma, nuestro ser, de esa gloria de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Es algo muy importante. ¿Por qué nosotros de repente decaemos, entra la ira, no podemos discernir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que está sucediendo? ¿Por qué? Porque estamos todavía en la carne. Nuestra alma no ha sido redimida, no ha sido sintonizada, alineada a la voz del Padre. Tenemos que aprender a doblegar esta carne, esta alma, que nuestra alma sepa constantemente qué es lo que Dios quiere hacer. Y por eso digo, ¿cómo es posible que una persona conoce tanto a Dios y de repente se enoja? Digo, pero ¿qué te pasa? Como decía, ¿qué te pasa? Y el fruto del Espíritu, ¿dónde está? Porque no son los frutos del Espíritu. Muchas veces nosotros decimos, no, los frutos del Espíritu. No son frutos, es el solo fruto. ¿Verdad? Eso significa que eso debe estar en nosotros. El dominio propio, controlar nuestra vida, las obras el fruto del Espíritu, porque siempre tenemos que decir los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu quiere decir que cuando estamos conectados, nuestra alma ya está alineada a Dios. Automáticamente, sin que te esfuerces, el fruto del Espíritu empieza a aparecer. Vives el corazón alegre, hermosea el rostro, así bien, buena onda, ¿no? Llegas a un lugar y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mi padre, gracias a Dios, muy bien. Pero si tú llegas así, ¿cómo estás? Caray, ¿verdad? Que anda. No, pues es que yo así soy. ¿Qué? Entonces, el alma tiene que ser tiene que cambiar, tiene que empezar a dar ese fruto del Espíritu, ¿verdad? En nuestras vidas. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Entonces, para llegar a ese punto tenemos que constantemente presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, ¿verdad? Agradable al Señor con nuestra vida, nuestra alma. Y es en ese lugar, en esa intimidad de Dios. La intimidad es un lugar donde solamente hay dos personas, ¿verdad? Porque es algo muy íntimo. Es ese lugar donde se concibe algo. Cuando nosotros concebimos a nuestros hijos, es el fruto más glorioso que Dios nos ha dado como seres humanos. Y la intimidad viene siempre, es el lugar donde no hay ningún tipo de máscaras, no hay ningún tipo de engaño, no debe haber. Desafortunadamente actualmente hay mucho engaño, no hay intimidad, es aparente. Realmente Dios requiere que tengamos una intimidad con Él, que nuestra alma venga y pueda ser redimida, se presenta día a día. Esto es una carrera, es una lucha, porque muchos dicen, no, pues yo ya le entregué mi vida al Señor,
ya soy salvo y todo bien. Pero no, todavía hay muchas secuelas en tu vida, esquemas que tienen que ser redimidos. Tienes que presentarlos, porque hay tantas cosas que hemos guardado en nuestro corazón que son dolorosas, que nos han sucedido, ¿verdad? Y mientras no se las entreguemos a Dios, vamos a tener que estar lidiando con eso. Muchos, muchos dicen que en esa de 5 años, 6 años, es cuando se forma todo nuestro carácter, nuestra forma de ser. Y que después esto vuelve a repetirse en nuestra edad adulta. Por eso mucha gente dice, oye, pero tú, yo a veces empiezo a analizar, hay gente que viene y después viene y lo anda bien emocionada y después se regresa y anda así como patinando. Oye, ¿qué pasa? Entonces, quizás tiene que ver algo con lo que sucedió en tu infancia. ¿Ah? Algo sucedió en tu vida que tienes que entregar y revivir en tu alma. Porque superficialmente muchas veces decimos, Señor, perdóname, sáname, renueva mi alma, amén. Ya, pero después vuelves tú a recurrir en las mismas cosas. ¿Qué sucedió? Dios tiene que hacer algo en tu alma. Tiene que darte, transformar tus emociones, tu vida, tu mente, tu voluntad. Todo tiene que ser renovado. Y eso es por medio del Señor. ¿Ah? Entonces, los mayores problemas que siempre tiene uno de la edad adulta tiene que ver con qué sucedió en ese tiempo de infancia. Simple y sencillamente. Fuiste rechazado, nunca se te dio ese amor que tú requerías, dices un tiempo de mucha escasez. Todo eso viene y se refleja después en nuestra vida. Entonces, tenemos que redimir nuestra alma, presentarle todo lo que hay. Por eso cuando viene la luz, en el primer día de la creación, dice el Señor, sea la luz. Eso tiene que acontecer en nuestra vida. Son 7, tantas cosas que Dios ha hecho, pero la luz viene para traer, para disipar las tinieblas. Entonces, cuando viene la luz a tu alma, es para, haz de cuenta, llega y prende la luz tu alma y de repente tú te ves tantas cosas que hay ahí que han estado metidas, tantas traiciones, malos hábitos, pecado, tantas cosas que hay ahí, o que te han hecho, te han lastimado. Entonces cuando viene la luz, ¿es para qué? Para lavarte todo eso, sacarte todo eso. ¿Has visto cuando empieza a lavar como un eso donde cocinan el barbecue? ¿Verdad? Que está toda la grasa así de repente a presión. La washing machine empieza por todos lados, empieza a volar. Bueno, todo eso tiene que empezar a salir para que tú seas verdaderamente libre. El pastor decía que es muy importante el aprender a perdonar es la llave. Es una llave el perdonar. Porque el perdonar es la llave que te abre la puerta para wow, sacas toda esa carga, toda esa pesadez, todo lo que había en ti. Tú entras a otra nueva dimensión porque has podido perdonar y ser limpio. Tu alma ha sido completamente redimida. Entonces tú empiezas a ser un nuevo hombre. Porque ya Cristo vive aquí. Pero mientras no traspasemos ese velo, el alma no se trabaje, no se moldee ese velo, mientras no crucemos ese velo, nada de esto puede acontecer. Por eso tú llegas, avanzas como el cangrejo y luego de repente te regresas, ¿verdad? Otra vez. Entonces dices, oye, van 30 años y pues yo sigo en lo mismo y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios realmente quiere restaurar, redimir tu alma, sacar todo lo que está ahí que no ha sido de parte de Dios, que el enemigo, acuérdense, el enemigo fue el que se encargó de llenar esa alma de todo eso, ansiedad y basura y tristeza, ¿no? Yo recuerdo hace poco, ah, digo, es que es un constante, no tenemos tanto tiempo en el Señor y aún así, de repente Dios te muestra algo que está enterrado ahí en ti y tienes que sacar. Yo recuerdo bien, normalmente yo siempre, hasta todavía me quiebro un poquito, porque, porque yo recuerdo que cuando una ocasión mi papá me mandó supuestamente a darle sangre a él, ¿verdad? Porque iban a hacer una operación. Y yo le dije a mi hermano, ¿sabes qué? El camión ya se nos pasó, vámonos a almorzar con mi abuelita, ¿verdad? Porque pues ya se pasó el camión, teníamos que ir de Sombrerete, Zacatecas a Durango. Y mi papá nos mandó por delante, ¿verdad?
que nos sacara sangre porque lo iban a operar. Entonces, pues yo a mí se me hizo fácil y dije, oye, ya se nos fue el camión. Le dije a mi hermano mayor, ¿por qué no nos vamos a mi abuelita a almorzar, verdad? Y luego después agarramos el camión que sigue. Total que pues la regué, ¿no? Como lo dicen. Y, y entonces mi papá se fue atrás de nosotros y él agarró otro camión, se fue y nosotros regresamos. Oh, gracias. Nosotros regresamos, mi hermano y yo a la casa. Y entonces mi mamá me dijo, oye, ¿y ustedes por qué no están en Durango? Tienen que ir a, pues a que se saquen sangre, ¿verdad? Para tu papá. Yo le dije, Pepe, mi hermano mayor dijo, no, pues Carlos me dijo que fuéramos a almorzar porque pues ya se nos había pasado el camión. Y no, pero que tienen que ir en ayunas y ya no se fue, nuestro papá se fue. Entonces, a tarde pues regresó ahí mi papá, enojado, porque imagínense cómo el encargo le fallé, ¿no? Y, y entonces en ese momento él nos dijo, de veras que ustedes no sirven para nada, ni para ni para darme sangre, imagínense. Entonces, ¿cuál es? Eso quebra nuestra. Entonces, ¿tú crees pensando que no sirves para nada? Duele porque está muy presente, ¿verdad? A pesar que el Señor ya restauró eso, pero todavía siempre queda la herida. Ya sabes, Dios la ha cosido, pero sin embargo todavía duele, ¿verdad? Entonces, a muchos de nosotros nos ha pasado cosas así, quizás eso no ha aplicado contigo, pero en alguna otra manera ha sido dañado en tu alma, ¿verdad? Y necesitas de alguna manera poder entregar eso al Señor. Entonces, al momento de relacionarme yo con mi Padre, cuando venimos al Señor, muchas veces batallamos, porque no podemos ver a Dios como un Padre, porque si nuestro Padre terrenal nos dañó o dijo palabras que realmente partieron nuestra alma, entonces tú vas por la vida y cada cosa que haces piensas que no está bien. Entonces, eh, tenemos que aprender a vivir eso y entregárselo al Señor. Eh, hay muchos sueños, cosas que Dios pone en tu vida, pero lo primero que viene a tu mente, el enemigo, que es la voz que dice a tu alma, pero no sirves para nada, no fuiste ni capaz de darle sangre a tu papá. ¿Cómo tú crees que puedes hacer cosas más grandes, ¿verdad? Si en lo sencillo no pudiste hacer algo. Entonces, les digo, es necesario el poder entregar nuestra alma, redimir, que el Señor saque todo lo que está ahí. Cualquier persona que te ofendió o a la persona que ofendiste, ¿verdad? Todo eso se acumula en tu alma. Entonces, cuando tú vienes aquí a adorar al Señor y todo eso está ahí, y tu padre te falló, entonces no te dijo malas palabras, no supo cómo discernir en la manera en que te hablaba. Cuando tú te presentas a Dios, tú no lo puedes ver como un padre, porque no tuviste un diseño, modelo correcto de un padre. Mucha gente batalla para adorar a Dios, se batalla por eso, porque nunca has aprendido a ver, no tuviste un modelo correcto. Entonces tú lo puedes ver como un siervo, tú puedes verlo como un rey y tú un siervo, porque a lo mejor así se trataron también a ti, se trataron como un siervo. Papá, órale, apúrele, vaya, traigan esto, ahí vas tú. Y si no te apuraste, voy a parar. Entonces aprendes a ver a Dios no como padre, sino como un siervo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nunca se forma esa intimidad con Dios. Porque la intimidad viene cuando tú te relacionas con padre, como un hijo. Entonces, por eso la necesidad de nosotros, a nuestros hijos, hay que aprender a darles el modelo correcto. Que ellos se puedan relacionar con nosotros y nos vean como un padre, para que en un futuro ellos nunca vayan a tener problemas de relacionarse con el Señor como un padre. Que no se pone de pie un momento y vamos a orar.
bendecimos en esta mañana. Queremos declararte, Señor, que tú eres nuestro Padre. Señor, nuestra alma necesita ser redimida por ti, Señor. Tú nos cubras, Señor, con tu amor, con tu abrazo. Queremos conocerte, Señor, más y más en esa intimidad y declararte nuestro Rey, nuestro Señor, pero sobre todo declararte nuestro Padre. Te adoramos. Amén. Señor, que tus ángeles se habiliten, Señor, en esta mañana para que vengan a sanar cada corazón, Señor, de los que estamos aquí. Ven, Señor, y sana nuestros corazones. Queremos ser personas diferentes, nuevas. Todo lo que se ha acumulado ahí, al escuchar otras voces, al enemigo, en nuestra alma, Señor, que pueda salir en el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu Santo venga, Señor, y nos inunde con tu amor. Señor, que podamos entender que somos tus hijos, Señor. Somos tus hijos y no hay nada que nosotros hayamos hecho, Señor, que tú no perdones. Gracias, Padre, Señor Jesús. Permítenos, Señor, conectar cielo y tierra, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestros ojos espirituales sean abiertos, Señor. Podamos ver, Señor, ese mundo espiritual donde tú habitas, Señor, en cada uno de nosotros. Te bendecimos, levanta tus manos un momento al cielo y adora al Señor. Señor, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre. Ven, Señor, con un manto, Señor, de amor, Señor, sobre cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, transicionar al próximo nivel como hijos, Señor, entregándote todo lo que tú eres, entregándote lo mejor de nosotros. Que podamos acercarnos confiadamente ante ti, Señor, como hijos, Señor. Te adoramos. Creo que hay dos cosas súper importantes que podemos aprender de lo que hemos oído hoy.